Esto es Asturianos por el Mundo, porque puedes irte lejos, pero la tierrina siempre tira. Hoy bajamos por el Atlántico, pero esta vez no pasamos por América como en el último episodio, sino que aterrizamos en Praia, en Cabo Verde. Nos acompaña Marco Antonio Ortega, un asturiano que es un nuevo ejemplo de este talento asturiano emigrado. Marco Antonio, bienvenido. Hola, buenos días. Muchas gracias, Marta, por invitarme a este podcast de Compromiso Asturias 21. Bueno, recientemente te has incorporado como team leader del programa de cooperación para el Inclusive Green World de la delegación de la Unión Europea en Cabo Verde. Suena bastante interesante. Cuéntanos un poco más en qué consiste esto y cómo has acabado allí. Bueno, sí, la verdad es que es muy interesante. Es lo que la Unión Europea llama una facility y realmente es bueno, una plataforma que tiene entre los resultados esperados áreas como el apoyo a la economía azul, la digitalización y la economía digital, la transición energética, la integración económica, la reforma de políticas públicas y finanzas públicas. Entonces es un gran desafío, pero al mismo tiempo se aprende tanto y te Sí, da sí. tanta experiencia trabajar en un proyecto de este calibre, que es Ujú. estructurante y directamente trabajando con las entidades caboverdianas a nivel ministerial y por tanto, bueno, parece, ahora mismo, por ejemplo, esta semana tenemos unos trabajos a llevar a cabo con presidencia de aquí de la República de Cabo Verde. Entonces, para mí es casi un sueño trabajar a este nivel de estrategia pública, que estoy feliz de Ujú. estar aquí, cómo no, de tener esta oportunidad. ¿Y cómo se llega hasta aquí, a ser team leader de esta facility? Pues creo que ya es un poco un recorrido, ¿no? He pasado ya por 6 países, viviendo en Europa, en África, en América, tanto del sur como en el norte, en Estados Unidos. Y bueno, creo que es un poco la cosecha de ese camino de migrante que se va acumulando experiencia y pues va dando sus frutos también. Entonces, feliz de esta oportunidad y de estar en este país. Y bueno, también desde cualquier parte del mundo, como decías, y desde cualquier otro continente, eres una parte bastante activa del think tank de migración de Compromiso Asturias. Bueno, especialmente, por ejemplo, en la redacción del primer informe ya en 2024 sobre la inmigración asturiana en cifras. Y bueno, recientemente hemos publicado una actualización con datos de 2025. Y en relación a esto y en este contexto, ¿qué es lo que más te preocupa sobre la situación actual de los jóvenes asturianos? Sí, la verdad que trabajando colaborando con este think tank de migración, me sorprendían quizás, o no tanto, algunas cifras, Ujú. esos porcentajes tan altos de jóvenes estudiantes que pensaban que al finalizar sus estudios, estamos hablando de casi un 30%, no encontrarían trabajo en Asturias al finalizar su periodo de formación, o Ujú. que aproximadamente el 15% eh, afirmaba que emigrarían sin la intención de regresar. Eso sí me Ya. parece un poco preocupante, porque yo no veo en la emigración un factor negativo, lo veo sobre todo en lo personal, lo veo como una oportunidad. Ujú. Emigrar, conocer, aprender, ganar experiencia y conocimiento, Ujú. para después poder en algún momento regresar. Sí. Pero que más del 15% haya afirmado que su intención era emigrar y no retornar, eso sí, quizás me parecería la cifra más preocupante. Y Ujú. después había alguna cifra sobre los sectores de preferencia entre el público y el privado, el Ujú. sector público, el sector privado. Y bueno, más de un 40% afirmaba que preferiría trabajar en el sector público. Sí. Em, que habría que analizar un poco más el porqué, ¿no? Ujú. Y que estaba prácticamente a la par con la preferencia con el sector privado. Entonces, bueno, habría quizás ahí sí necesitaríamos de un estudio un poco más profundo para saber por qué, pues el 40% o algo más del 40% de los jóvenes prefería quedarse trabajando en el sector público que no apostar por carreras profesionales en el sector Ujú. privado.
Y hablabas de este 15%, ¿cómo podríamos revertir pues que no se quedaran allí, sino que retornaran? ¿Qué Mm. tipo de Mm, acciones? Bueno, yo creo que es algo, digamos, si hacemos un poco de análisis, como se hacía en estos informes con los que he colaborado con Compromiso Asturias 21, ¿verdad? Veíamos que entre los factores impulsores de la migración asturiana estaban causas que ya son bien conocidas e incluso de siglos anteriores, Ujú. ¿verdad? Causas económicas y causas profesionales. Ya, Lógicamente, estas causas son los que trabajamos en análisis y preparación de estrategias y políticas públicas, son los que llamamos causas profundas. No es algo ujú, que tenga soluciones rápidas a corto plazo y se tiene que analizar bien cuáles son las subcausas que nos lleva a estas causas profundas y cómo abordarlas. Pero lógicamente sí estamos con unos factores impulsores de migración muy fuertes en causas económicas. Esto lo podemos ujú, trasladar a tema salarial y causas ya, profesionales. No podemos olvidar que el ecosistema en Asturias, para el ecosistema, digamos, profesional, es limitado por tamaño. No, ya. no, y por sectores. Por tanto, bueno, es lógico que en algunos momentos las personas se puedan plantear, como ha sido mi caso, salir para poder desarrollar nuestra profesión, la que nos gusta. Entonces, bueno, esto cabría también verlo más en análisis, no es algo que con acciones rápidas se pueda solucionar. Es más una carrera de media distancia para que sea también a largo plazo, más que buscar soluciones rápidas que a veces pueden ser hasta contraproducentes. Ya, bueno, hay que meditar todo Ujú, antes de actuar. Bueno, hemos ujú. hablado de cifras, de informes, pero vamos con un poco más dinámico, una ronda rápida de preguntas. Bueno, no sé si estás preparado. Bueno, Sí, sí. ¿qué echas más de menos de Asturias? Bueno, no podría decir una o dos cosas que echo de menos. Creo que es más como el sentimiento de pertenencia, Ujú, la añoranza, ¿no? El sentir de ser asturiano. La verdad que aquí las personas que me conocen pues me llaman un poco embajador de Asturias, porque siempre estoy hablando muy bien de Asturias. Y la verdad que creo que he hecho, no puedo decir hecho en falta de algo físico, lógicamente hay familia y amigos. Sí. Bueno, yo soy de Gijón, echo mucho de menos mi ciudad, ¿verdad? Echo mucho de menos todo lo que es mi lugar. Y por Ujú. tanto, como tal, ese mi lugar yo lo traduzco en un sentimiento, ¿no? Ese sentir ser asturiano, esa añoranza es lo que he hecho de menos. He hecho de menos Asturias en sí. Y por la otra parte, ¿qué te está ofreciendo Cabo Verde que Asturias ahora mismo no te ofrece? Pues la verdad es que, como decía al inicio, Mm, nunca me hubiese planteado quedándome en Gijón o en Asturias poder llegar a este nivel de gestionar un proyecto de este calibre sin ir más lejos. Pues hace poco, y bueno, quien tenga curiosidad, pues lo tengo por ahí en mi LinkedIn, acabamos de hacer el lanzamiento de los trabajos para la estrategia pública de datos, la estrategia ujú, nacional de inteligencia artificial, bueno, fue el lanzamiento hecho con el viceprimer ministro. Es decir, trabajar a este nivel no se me hubiese ocurrido quedándome en Asturias. Estamos trabajando también con diferentes, bueno, pues este proyecto, como es muy amplio, hay diferentes equipos. Trabajamos con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Cabo Verde en ujú, integración económica y regional. Estamos trabajando en apoyando la expansión de puertos, de conectividad también, la diversificación del turismo, con mucho foco en economía azul también en todas sus vertientes. Esta ujú. oportunidad me la da Cabo Verde. Me la da Cabo Verde, me la da la oportunidad de trabajar para un organismo internacional, en este caso la Unión Europea. Ujú. Eh, Claro, es una suerte y es lo que me está ofreciendo Cabo Verde y por tanto estoy muy agradecido de estar aquí.
Hombre, y por algo te lo habrán dado, porque alguna virtud tiene ese profesional asturiano emigrante. ¿Cuál sería? Yo creo y recuerdo hace muchos años porque, bueno, también fui, como comentaba al inicio, he vivido pues en diversos países, en Panamá, en Estados Unidos, en Angola, en Portugal, en Italia, bueno, en varios lugares. Pero yo sí recuerdo, hace muchos años, era bastante más joven y me fui a trabajar a Santa Cruz de Tenerife. Fue la primera vez que trabajé para un gobierno, era en este caso el gobierno autonómico, para la Ujú, Consejería de Economía y también era para un proyecto europeo. Y recuerdo que teníamos los asturianos en sí, teníamos la fama de ser muy trabajadores y de ser muy responsables. Y yo creo que un poco el haberme encontrado de joven con ese momento de desindustrialización en Asturias, de cambio de sector, de, digamos, ujú, la crisis y que hubo digamos, que hubo un movimiento migratorio de asturianos al exterior muy fuerte, saber ujú, que había que ser perseverante, que había que esforzarse, creo que eso a lo largo de los años y después de haber pasado eh, a trabajar por diferentes instituciones, organizaciones. Bueno, pues antes de estar como estoy ahora con la Unión Europea, estaba pues con Naciones Unidas. De hecho, mi- ujú. mi último destino fue en sede, fue en Nueva York. Em, Creo que ese, si lo podemos llamar ADN asturiano, ¿no? O ADN de migrante asturiano, que habría Sí. que también ver que tenemos ahí, ¿no? En nuestro ADN. Sí que es Ujú, verdad que hablando un poco de forma generalista, quizás, pero que nos ayuda a que somos profesionales bien reconocidos. ujú. Y este ADN del que hablas también tiene su parte mala, alguna cosa. Tendremos algún defecto también, igual. Bueno, creo que, no sé si es un defecto, pero creo que tendríamos que abrirnos más y absorber otras perspectivas y entender que hay otros enfoques que pueden ser beneficiosos. A veces, sobre todo, eh, por eso yo, siempre que hay una oportunidad de tener una experiencia en el exterior, sea por estudios o sea por trabajo, yo siempre animo. Y si es fuera de nuestro contexto, mejor. Si es Ujú, fuera de España, aún mejor, ¿no? Para poder ujú, ver que hay otra manera a veces de tomar perspectiva, de hacer las cosas. Yo creo que el hecho de no haber estado solamente en Europa y en otros países, sino haber también vivido durante varios años en África y en América, como dije anteriormente, me ha hecho mm, tener una apertura de miras mucho más amplia que lo puedo trasladar también al trabajo. Pues te planteas cosas, a lo mejor cómo venías haciendo las cosas no era la más apropiada. Y bueno, escuché alguna vez un dicho que venía a decir algo así, que es como si siempre haces lo que siempre has hecho, solo llegarás hasta donde siempre has llegado. Por ujú. tanto, hay que hacer las cosas de manera diferente si queremos llegar un poco más lejos. Y bueno, lo que comentabas al principio, igual desarrollándote fuera también es bastante importante para luego poder aportarlo en la región, yo creo. Ujú, Exactamente, exactamente. Bueno, pues la verdad es que, por poner un ejemplo, ¿no? Trabajar ahora mismo en Cabo Verde, que es un país que le está apostando mucho a la economía digital, que su ujú, PIB interior, bueno, su PIB ahora mismo es como de un 9%, pero en 2030 se espera que sea el 25% de su PIB. Aprendes y te planteas cosas, porque Cabo Verde lo está haciendo de esta manera y en Asturias, por ejemplo, no tengo tan claro que le estemos apostando a la economía digital. Cabo Verde es muy consciente de su limitación de tamaño y poblacional y ujú, entonces busca sectores que tengan un impacto amplificador y que pueda ser un referente no solamente en la región, digamos, de África Occidental, pero también en su relación con los países europeos, principalmente con España, Portugal, Francia, son con los países que más relación tiene especialmente. Entonces, buscar ese tipo de cosas te hace pensar en
qué sería también beneficioso para Asturias, ¿no? Ujú. Extrapolar ejemplos de experiencias que se hacen aquí y que a lo mejor, pues en mi origen, en Asturias, no veo que se haga de esta manera, ¿no? Es como insistir más en lo mismo, insistir más en lo mismo. Pues quizás Ya. no, quizás necesitamos apostar por una perspectiva nueva y un enfoque nuevo, sobre todo a Ujú. nivel de desarrollo, digamos, económico y social también. Y entonces en este contexto, define en una sola palabra, si puedes, la Mm. Asturias del 2040 que sueñas. Es Si fuese complicado. es complicado. Si fuese una palabra, yo diría estrategia, y si me dices dos, yo diría pensamiento estratégico. Ujú. Y voy a explicar un poco esto. La verdad que por mi profesión, trabajando, como te comenté anteriormente, en estrategia y en política pública y estructurar programas públicos, estoy acostumbrado a trabajar con planes a largo plazo, a 10, 15, e incluso hasta 20 años, ¿no? Que marcan unas directrices y que se van ejecutando en planes más cortos, de 3, 4, 5 años, y eso permite una flexibilidad después de ajuste según las circunstancias. Y detrás de eso hay mucho pensamiento estratégico. ¿Cuáles son los vectores de desarrollo? ¿El por qué? Hay mucho análisis detrás de eso. A mí, y siento decir esto a veces, incluso como profesional, y una de mis formaciones es en evaluación de políticas públicas. Me cuesta mucho encontrar cuando intento buscar esa información en Asturias de dónde salen ciertas iniciativas y cómo se evalúa, sobre todo, qué aprendimos de lo que hicimos, ¿verdad? Ujú. La evaluación no es fiscalizadora, la evaluación es para aprender. Si se termina un proyecto, un programa, hay que evaluar qué hemos aprendido, qué deberíamos hacer después. Entonces, sé que tenemos un momento de inflexión en Asturias donde le estamos apostando a diferentes sectores, ¿verdad? Ya sea desde turismo, también volviendo otra vez a ciertas industrias que ya se habían clausurado, por decirlo de alguna manera. Entonces es como, me parece muy bien que se pruebe, pero ¿qué análisis hay detrás? ¿Qué visión hay a largo plazo? Y si me preguntas a 2040, ese plan Asturias 2040, esas líneas directrices y cómo Ujú. se podrían ejecutar, me está faltando. Entonces, ¿qué palabra? Estrategia. Y bueno, vamos a ir cerrando con una última pregunta, que ¿qué le dirías al asturiano que está pensando irse por falta de oportunidades aquí en la región? Pues desde mi experiencia personal y profesional, que lo haga, que tome esas Ujú. oportunidades, que gane en conocimiento, que gane en experiencia y que a futuro ese conocimiento y esa experiencia pueda volver a Asturias y tener impacto Ujú. en la comunidad autónoma. En mi caso, si no me hubiese ido, si hace 20 bastantes años no hubiese hecho la maleta y me hubiese ido, hubiese dado ese primer salto, por supuesto, con mucho nervio, es como Claro. un salto a lo desconocido, seguramente hoy no estaría liderando este proyecto de la Unión Europea de este calibre en Cabo Verde. Por tanto, es que lógicamente solamente puedo decir ánimo. Hay Ujú. que, hay que arriesgarse y vuelvo a decirlo, si solo hacemos lo que siempre hemos hecho, solo llegaremos hasta donde siempre hemos llegado. Pues muchísimas gracias, Marco Antonio, por tu tiempo, pero sobre todo por este análisis tan fantástico que has hecho sobre la situación que tenemos ahora de la migración asturiana. No, gracias a ti, Marta, y como siempre, un placer colaborar con Compromiso Asturias 21 y continuaré aportando a Asturias lo que pueda desde donde pueda. Gracias.